Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que veis este trabajo por primera vez. Me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Ha habido noticias, ha habido cosas, pero sobre todo es una continuación de las declaraciones que han salido a raíz del partido disputado el pasado fin de semana ante el Sevilla con esta abultada derrota del Fútbol Club Barcelona. Actos de contrición casi todos, de haber hecho un mal partido, de malas sensaciones, en fin, esto lo vamos a ir viendo a continuación porque vamos a empezar por ahí y luego seguiremos con las noticias que ha generado el día. Y ya sin más dilación, me despido de vosotros hasta después de la música que empezaremos. Y no sin antes despedirme con las palabras mágicas para desaparecer. Vídeo. Dentro. ¡Espartanos! ¡Esta noche cenaremos en el infierno! El culé va a decir, el penalti de Vinicius ayer se pita de esta forma. Es verdad que luego hay una Rodrigo como un pillano de cola. Ojo, Olmo que le pega, perdón, a Garrido, lo saca marcado como puede, sigue la jugada, balón dentro del área, no va a llegar Pedri. Yo lo que creo, Itu, y nos das la explicación para poder también colgarlo en redes sociales y la gente que ahora no esté escuchando Carrusel luego lo vea. Yo lo que veo es que desde luego los dos se van agarrando. Araujo yo creo que más del tronco superior y se ve cómo el jugador de Sevilla está tirando del pantalón Araujo hacia arriba. Por eso creo que si lo ha pitado será por algo del pie y no por el agarrón. ¿Para ti qué es y cómo lo has visto, Itu? Para mí no es penalti, para mí es un forcejeo. Están los dos agarrándose y luego el jugador del Sevilla cuando nota el contacto con el pie de Araujo, tú fíjate cómo se tira el jugador de Sevilla, se tira para adelante para buscar ese contacto y agrandarlo. Es una jugada muy de criterio, el árbitro lo ha visto y hay que respetar. Es decir, al final, estas jugadas de criterio. El árbitro no lo ha visto, porque el árbitro. No, el árbitro. El árbitro luego va al VAR y puede decidir. Y decide y su criterio. En el campo, pero a ver, bien. Fíjate en la escena, dice que no pasa nada. Vale, en el campo. A ver, yo he visto muchas veces en el campo cosas que luego en la tele son diferentes. El árbitro tiene esa oportunidad y le ha dicho el VAR, oye, ven a verlo, que para mí es penalti. Va a verlo. Y tú, Raúl, una cosa. Ahora vamos con la pregunta, Jordi. Solo una cosa, Adri. Ha habido una tarjeta amarilla para un jugador del Barça. Para Gerard Martín, que va al choque con Carmona, el futbolista del Sevilla. El árbitro interpreta que le ha sacado el codo. Cartulina para Gerard. Pero es fácil. Yo sé que es muy difícil. A ver, un poco. Es muy difícil porque aquí cada uno habla desde el corazón. Sí. Pero tendremos que respetar. Tenemos que respetar. Que hablamos de los hechos, Vamos a empezar con la ronda de declaraciones y como no empezamos por el rubio de oro, como lo llamo yo, empezamos por Frenkie de Jong. Un Frenkie de Jong que confesó que el Barça no estuvo nada bien contra el Sevilla. El jugador que tras la derrota contra el equipo hispalense se ha marchado con su selección a disputar los partidos del clasificatorio para el Mundial, ha destacado que la mejoría del equipo entre las dos partes, pero reconoció que no ha sido netamente suficiente. Neerlandés reconoció que los 7 partidos en 21 días han dejado o han causado mella en el equipo azulgrana. Creo que una parte de la derrota es por acumulación de fatiga, ha dicho el jugador neerlandés. Pau Cubarsí atendió a los medios que tenían derecho a preguntar tras el partido contra el Sevilla. El jugador fue crítico y lamentó que el FC Barcelona no pudiera ponerse líder, pero también reconoció que no hay que ser alarmistas porque el equipo azulgrana llegaba en una buena racha en Liga. Nos vamos con una sensación más bien mala, afirmó. Creo que la primera parte nos han pasado muy por encima y no hemos salido con la intensidad que pide este campo. En la segunda hemos mejorado, pero nos han fallado los detalles de cara al gol y ellos no han perdonado.
Alejandro Valde fue muy explícito tras el partido y la dolorosa derrota contra el Sevilla. Afirmó que hemos hecho muchas cosas mal. En la segunda pudimos meter goles, pero tenemos mucho que aprender. Afirmó sin poner paños calientes. El lateral que entró tras el descanso también comentó que ha sido un partido complicado por el horario, el clima, pero no son excusas. Hemos hecho un mal partido y tenemos mucho que mejorar. Considera que son fases de la temporada y que hay cosas que ajustar. Ni Pedri pudo salvar al Barça en Sevilla. El equipo azulgrana se llevó un duro correctivo del Sánchez Pizjuán antes del parón por las elecciones y cerró una semana complicada con 2 derrotas, contra el PSG y contra el equipo de Nervión, con 2 actuaciones que distan de la existencia y de la excelencia que requiere el club culé. La derrota ante los andaluces mancha un inicio de liga bastante bueno e impide al equipo de Hansi Flick recuperar el liderato que atesorará el Real Madrid en las próximas 2 semanas. Y nos encontramos un Pedri que describió la actuación culé como algo horroroso y ya se enfocó en poder mejorar tras el parón liguero por las elecciones. No habíamos jugado un partido tan malo como el de hoy, afirmó. Araujo terminó muy frustrado tras el penalti ante el Sevilla. Afirmó, siempre contra nosotros. El central uruguayo acabó la primera parte muy enfadado. Es increíble, mordiste el anzuelo, afirmó. Las cámaras de Movistar Plus captaron la desesperación de Ronald Araujo al término del primer tiempo del Sevilla Fútbol Club Barcelona, un tramo marcado por la polémica arbitral. El central uruguayo no pudo contener la frustración después de que el colegiado Muñiz Ruiz señalara un penalti en su contra tras el forcejeo con Isaac Romero, acción que fue revisada por el VAR y posteriormente confirmada por el árbitro en la pantalla a pie de campo. El exárbitro César Barranechea Montero, analista arbitral de Mundo Deportivo, cree que fue el delantero del Sevilla quien provocó la pena máxima. El exárbitro afirma que Romero es el que se engancha a Araujo, no veo penalti. Curiosamente, otro que se indignó muchísimo por el penalti pitado a Araujo fue el excolegiado Mateu Laoz. Afirmó que hacía tiempo que no veía algo tan sumamente grave. El exárbitro, actualmente comentarista televisivo y radiofónico, se mostró muy claro y contundente con la pena máxima pitada contra el Fútbol Club Barcelona. Que al Barça le faltó intensidad en el primer tiempo del partido, no descubro nada si lo afirmo. Es realmente lo que estamos afirmando la mayoría de las personas. Está claro que no estuvieron muy finos ni en defensa ni en ataque, pero el equipo azulgrana también reclamó otro tipo de jugadas al colegiado Muñiz Ruiz, como la acción del 2-0, aparte del penalti que fue bastante reclamado, el que no era penalti. También en el 2-0 se reclamó en el minuto 37 del encuentro. En el Sánchez Pizjuán, Suazo carga en el centro del campo sobre Koundé, que tenía ganada la posición. El jugador del Sevilla entra muy duro por detrás al lateral francés y acaba en el suelo. El balón va a los pies de Agumé, que abre para Vargas, y desde el costado izquierdo el jugador suizo centró al segundo palo, donde entra a rematar de primeras para superar a Šećnik y anotar el segundo gol. El Barcelona reclama esta acción sobre Koundé, pero el árbitro no cambió de decisión. Más aún, el señor Muñiz Ruiz acabó amonestando a Frenkie de Jong por protestar antes de que el balón volviera a estar en juego. Anteriormente el Barça también se había quejado ya, como hemos visto, muy airadamente del gol que supone el 1-0, el penalti de Araujo. Posteriormente y estos días va a haber sesiones de recuperación en familia, porque ya empieza literalmente el parón de selecciones y los futbolistas van abandonando sus equipos. Los que se han quedado en Barcelona incluso se van a ejercitar hasta el propio jueves. El Barcelona vuelve a marcharse en un nuevo parón de selecciones
con un triste y sabor amargo. Si bien en el mes de septiembre Flick dejó claro el ego mata al éxito y lo importante es el equipo, cuyo eco llegó al vestuario después del empate en Vallecas. Al de octubre los azulgranas se van con 2 derrotas consecutivas, 2 partidos que invitan a reflexionar. Lewandowski también ha hablado, sobre todo muy dolorido por haber fallado el penalti, y ha afirmado que partidos como el de ayer ante el Sevilla suceden. Así es el fútbol, no siempre todo sale como uno quiere. Empezó diciendo para referirse al lanzamiento de la pena máxima fallada con el 2-1 en el marcador y la posibilidad de lograr el empate. Los penaltis fallados son parte de este deporte. Hoy duele, pero espero que reaccionemos de forma positiva. Ese tipo de situaciones pueden fortalecernos, añadió el delantero polaco, y aseguró que el vestuario tiene ganas de sacarse de encima esta espina, pero hay que demostrarlo en el campo. Lo que sí se puede afirmar es que el partido desde luego deja muchos datos y muchos sinsabores y mucho malestar general, pero es cierto que deja cosas, como por ejemplo la de Rashford, que se fue tocado del Sánchez Pizjuán. El extremo inglés abandonó el terreno de juego con algunas molestias por culpa de un fuerte pisotón, aunque la primera impresión es que solo es un fuerte golpe, pero que no hay lesión. Incluso ha viajado al Reino Unido para reunirse con su selección. El inglés deja cosas positivas. Vemos un esperanzador Rashford, que tiene estreno en Liga y 7 partidos seguidos ya jugando, pero participando en gol. El inglés marcó un buen gol tras una gran asistencia de Pedri en el añadido del primer tiempo e hizo soñar a la parroquia azulgrana. Desde el partido del Valencia ha marcado 3 goles y ha dado 5 asistencias. También se vio un eléctrico Rooney, que pudo ser el jugador del día en Sevilla. Flick lo sacó para revolucionar la banda derecha y se trajo un par de ocasiones muy claras, pero que acabó fallando inocentemente. Era el 5º partido de la era Flick con 4 goles recibidos. Esto ha sucedido en Pamplona contra Osasuna, contra el Atlético de Madrid, contra el Benfica y el Inter, que ya lo habían logrado, y el Barcelona solo con este tipo de resultados pudo derrotar a los portugueses del Benfica. Pero todo esto son datos y números que voy dando, pero eso sí, hay uno que es totalmente definitivo y que se demuestra, o que nos hace demostrar, que sin Pedri el Barcelona normalmente no gana, o cuando Pedri no aparece. El centrocampista canario es tan importante y determinante para el equipo que cuando interviene menos de 100 veces por partido, el Barcelona normalmente no gana. En este Barcelona de Hansi Flick, desde luego, hay datos reveladores que pueden llegar a explicar lo que le sucede a un equipo durante el partido. En el Barça hay uno muy significativo ahora, sobre todo que se acumulan 2 derrotas consecutivas, frente al PSG en Champions y ante el Sevilla en la Liga. Este todavía más sorprendentemente, y Hansi Flick ha realizado, desde luego que es el dato, cambios en el descanso en 7 de los 10 partidos disputados, contando Europa, los 7 de 8 en Liga, o sea, que hace cambios directamente en el descanso cuando hay algo que no va en el Fútbol Club Barcelona, y es un dato precisamente que te indica que la cosa no funciona. Otro dato significativo de este Barça, de los malos indicios, obligan a despertar a un Barça para que aparezca el Barça de las remontadas, y los azulgranas han empezado perdiendo 4 de los 10 partidos esta temporada, el mismo registro que en el arranque de la temporada anterior, o sea que esto luego es significativo porque la temporada anterior luego se vieron catapultados hacia arriba. Vuelvo a insistir que el Barça en Sevilla firmó el que ha sido considerado ya como uno de los peores partidos de la era Flick. Los propios protagonistas, junto con el entrenador al frente,
han reconocido tras el encuentro que no habían estado a la altura y que no habían jugado un buen partido, especialmente durante la primera parte, y algunas de las explicaciones de este mal partido fueron la falta de intensidad, de coordinación en la presión y la poca fluidez de circulación del balón. Y prueba de ello son las imágenes que nos deja la televisión. Posteriormente se pudieron ver ya en DAZN, que en algunos momentos del partido, donde había varios jugadores del FC Barcelona que trataban de corregir algunos aspectos tácticos para revertir el control sevillista. En concreto, hay una escena en la que se puede ver a Pedri y Ferran dialogando en el centro del campo, aprovechando un parón del partido, con Frenkie de Jong también presente, intercambiando opiniones, al parecer sin éxito ni entendimiento por parte de ninguno. Flick dijo que tendrá ahora 2 semanas para trabajar e intentar corregir estos aspectos esenciales para que no vuelvan a ocurrir estos malentendidos como los que dieron paso en Sevilla a la derrota más dura del Barça de Flick en cuanto al resultado. Al regreso de los compromisos de las elecciones toca dar una respuesta convincente para evitar este tipo de situaciones y borrar los síntomas preocupantes que se han descubierto ya ante el PSG, con coartada para aquello de reconocer que el rival era un equipo muy superior, pero que fueron evidentes ya sin esta red contra el Sevilla, porque el contrincante compensó su teórica inferioridad futbolística con una intensidad, una velocidad y también un planteamiento que el Barça no igualó ni en el césped ni en el banquillo. Y sonaron varias alarmas. Y vamos a valorar estas alarmas. Primero es el de la defensa adelantada. Es el desgaste de una idea. El plan de la defensa adelantada para dejar en fuera de juego a los rivales necesita una fe ciega de los jugadores que ahora en este momento no tienen, tanto de los que presionan al pasador como de los que viven al límite sabiendo que van a salir en la foto por habilitar al rival o por no llegar en el último pase. Íñigo Martínez, aunque no le gustaba correr tantos riesgos, era el loco que Flick necesitaba para ejecutar esta idea, y ya no está. La elogiada valentía se ha convertido en una alarmante ingenuidad, porque no hay coordinación colectiva ni agresividad en la recuperación. O se recuperan estos conceptos, o mejor replantearse otra vez la forma de defender. El punto 2 es la falta de intensidad y la falta de energía. Recurrir al físico o a la intensidad parece un tópico cuando el argumento es periodístico, pero no lo es cuando son los propios jugadores los que recurren a esta explicación. De Jong ha hablado de fatiga por los 7 partidos en 21 días. Cubarsí lamentó que no han encontrado el partido o no han entrado el partido con la intensidad que se merecía. Esto lo hemos oído anteriormente. Y Pedri también ha apreciado una falta de intensidad, entre otras carencias. Y aquí parecen las excusas de las bajas de los jugadores muy intensos como Rafinha, Fermín, Gavi y el propio Lamine Yamal. Incluso vale la de Joan García, porque tiene más velocidad que Tec para salir fuera del área y cortar rupturas de fuera de juego. Pero entonces se surgen dudas sobre el fondo de armario empleado por Hansi Flick. Si el equipo llegaba tan apurado físicamente al Sánchez-Pizjuán, no se entiende que Marc Casado no jugase ni un minuto o que Andreas Christensen entrara tan tarde. Lo de Marc Bernal se puede entender porque sale de una grave lesión, pero necesita minutos para recuperar sensaciones, y algún día habrá que apostar por el desparpajo de los 17 años de Toni Fernández o dar más confianza a un Pedro Dro Fernández también, que tiene esa edad. Pero seguimos con los puntos, y el punto 3 es primera parte tirada y reacción tardía por parte del entrenador.
Flick es un ídolo para la afición y lógicamente por lo que transmitió toda la temporada pasada, pero en la actual parece menos atrevido en sus decisiones y más lento a la hora de ejecutar ciertas correcciones. Ante el PSG mantuvo a Lamine Yamal en el campo cuando todo el mundo veía que con 60 minutos tras su lesión tenía más que suficiente para jugar. No se entendía qué quería sacar del canterano, si es que no se le podía exprimir más, y días después se recayó encima de su lesión, que vuelvo a insistir, una lesión que no ha dejado desde el partido del Rayo Vallecano. Marc Casado ha pasado a tener un papel meramente residual de forma misteriosa. No hay retoques tácticos que puedan cambiar rápidamente una mala dinámica. En Sevilla, desde luego, se tiró toda la primera parte a la basura, en la que el partido ya pudo quedar sentenciado, y desde luego no cambió absolutamente nada hasta el descanso. Aquel palo a los egos en Vallecas dejó interrogantes en el aire. Seguro que tiene las soluciones, quizás no ha querido ser radical por respeto a los que ganaron tanto en el pasado, pero algo tiene que cambiar ya en este Barcelona. Estamos ya en el punto 4 y es el efecto sorpresa, algo que ya no existe y que los rivales se acoplan totalmente a la forma de jugar el Barcelona. Y desde luego es ley de fútbol, esto es ley de fútbol pura. El Barcelona sorprende cada vez menos a los rivales porque estos te tienen más estudiado y saben cómo hacerte daño e intentan copiar. Lo de dejar al delantero descolgado, que es lo que vengo insistiendo yo, en un fuera de juego, para que cuando haya una ruptura por la banda aguante por detrás del balón para estar habilitado, y ya es una constante. Esto lo empezó haciendo el Rayo Vallecano con Isi Palazón el día del 1 empate, lo recogió Gonzalo Ramos, autor del 1-2 contra el PSG, y así lo ha explotado Isaac Romero en Sevilla. Y también ha quedado claro que el centro del campo del Barça sufre con los marcajes individuales. El equipo de Matías Almeida, con 3 portentos físicos como eran Shaw, Mendy y Agumé, no dejó respirar ni a Pedri, ni a De Jong, ni a Dani Olmo. Contra esto el Barça pues debe aprender a jugar mucho más directo y rápido, o pedir a los centrales que sean más atrevidos con el balón, como pasó en Sevilla cuando Eric rompió líneas en conducciones. Eso sí, tras salir en la segunda parte, porque en la primera tapaban constantemente a Cubarsí y Araujo, y estos no lo veían nada claro. Y pasamos al quinto y último punto, que es el de la picardía, una picardía que ya no existe, y la actitud ante arbitrajes meramente sospechosos. Esto no es ninguna excusa, porque el Sevilla perdonó muchas oportunidades clarísimas para ponerse 2-0 con aciertos propios, pero es cierto que necesitó 2 acciones controvertidas por decisiones arbitrales para hacerlo. Por mucho que Araujo cayera en la trampa de Isaac con una acción sin peligro, hace falta mucho amor por el teatro para que Del Cerro Grande instara a Muñiz a cambiar una decisión que había tomado a 2 metros de la jugada y en la que no había absolutamente nada, y por eso mismo el propio Del Cerro Grande llamó a Muñiz en esta acción, y no se entiende que no le avisara que hubo falta de Suazo a Koundé en el origen del 2-0. Desde luego que es terriblemente importante, y como siempre se premia al que engaña. Isaac dio el salto del salmón, como lo llamó Mateu Laoz, y Koundé quiso seguir jugando desde el suelo. Contra estos también hay que saber jugar. Araujo debe ser más precavido en la fuerza con la que entra al balón, y Koundé
sintiéndolo mucho por el fútbol, hacer la croqueta en el césped tras el primer contacto fuerte y no intentar jugar el balón. Tiene que parecer que te han matado para que te piten rotundamente una falta, y esta es la falta de picardía, y creo que con estos 5 puntos se puede resumir concretamente qué es lo que le está pasando al Fútbol Club Barcelona. Y ya dejamos este bloque de noticias referentes al partido contra el Sevilla y las actuaciones arbitrales y lo que nos deja este partido contra el Sevilla, y vamos a un bloque ya más generalista de noticias, una miscelánea de las mismas, y empezamos por el Fútbol Club Barcelona femenino con Graham Hansen a un partido de los 200 con el Fútbol Club Barcelona. La atacante noruega llegará a su segundo centenario como azulgrana este martes frente al Bayern en el estadio Johan Cruyff. Además de ser la máxima asistente, la delantera está también a 4 goles de llegar a los 100 con la camiseta azulgrana. Próximamente se va a disputar el Mundial Sub-20 en Chile. Pues bien, el Barcelona envía técnicos espía a este Mundial para que recojan informes sobre los principales cracks del fútbol mundial de estas edades. El jugador Oscar Guistau pasará este martes por quirófano. La artroscopia detallará el grado de la lesión del delantero del Barcelona Athletic. Dani Rodríguez ha sido convocado a última hora con la selección sub-21. El extremo del FC Barcelona se convierte en el sustituto de Matías Fernández Pardo de cara a los partidos entre Noruega y Finlandia. El clásico de las leyendas viajará a El Salvador y Japón en el mes de noviembre. Tanto Barça como Real Madrid van a disputar 2 partidos de veteranos, el 8 de noviembre en San Salvador y el 22 en Tokio. En menos de un mes, el choque de máxima rivalidad se podrá disfrutar en 3 continentes distintos, ya que en octubre estarán en Nigeria. Se ha abierto el plazo de solicitud de entradas para el clásico para los socios del Fútbol Club Barcelona. El término vence este mismo lunes 13 de octubre y las localidades tienen un precio único de 120 euros. Ya es oficial, la UEFA le da el ok al Villarreal Barça de Miami a regañadientes. El máximo organismo de fútbol europeo reitera su postura de que los partidos de las ligas nacionales deben jugarse en sus países, pero es cierto que ha dado el ok a la solicitud recibida por parte de la liga y a la italiana para el Milán Como en Perth. Tras el ok de la UEFA, ya solo queda un solo trámite para que se dispute el Barcelona-Villarreal en Miami. Más que Barcelona-Villarreal, es Villarreal-Barcelona. Después de que el máximo organismo de fútbol europeo diera luz verde a la petición de la Real Federación Española de Fútbol, ahora solo queda que la CONCACAF y la Federación Norteamericana también emitan su visto bueno, aunque la FIFA tiene la última palabra. El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, ha dicho este lunes en Valencia que si tienen que ir a Miami para disputar el partido de la Liga ante el FC Barcelona, lo van a hacer, ya que va a suponer una nueva experiencia en la que esperan poder ganar literalmente. Después de su participación en el 7º acto de apertura del curso de entrenadores del Comité de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Marcelino García Toral ha dicho que su club está totalmente de acuerdo con la disputa del partido en el citado escenario, tras conocerse este lunes que la FIFA está de acuerdo con la celebración del partido en Miami. Si nos dicen que tenemos que jugar allí, afirma el entrenador, allí vamos a jugar. Pues si los estamentos oportunos deciden que tenemos que jugar allí, pues sabemos que nuestro club está de acuerdo y para nosotros es una experiencia nueva contra un gran equipo, un gran partido, y que por supuesto sea aquí o donde lo tengamos que jugar, esperamos ganar. Respecto a si jugar como local en un escenario distinto al de la Cerámica cambia la forma de plantear el partido, Marcelino comentó que no puede dar una respuesta hasta después de la experiencia, porque es nueva para todos.
De todas las formas, yo creo que el fútbol es igual en todos los lados, con más calor, más frío, menos frío, dependiendo de la época del año. Y bueno, pues si nos toca jugar de esta manera y en esta jornada, pues se hace. Es un largo viaje, más largo de lo habitual para jugarlo, pero nosotros nos adaptamos preferentemente y perfectamente a lo que la competición nos exige. Y con esta noticia terminamos el contenido de este vídeo. Solamente recordarte, no juega el Fútbol Club Barcelona, no tiene partidos porque estamos en parón de selecciones. Es evidente por el tipo de noticias, pero sí hay partidos de la selección absoluta española y de las categorías inferiores de la selección. La selección absoluta juega la jornada 3 el sábado 11 de octubre de 2025 contra Georgia a las 9 menos cuarto de la noche. La jornada 4 es el martes 14 de octubre de 2025 en el España-Bulgaria, también a las 9 menos cuarto. Os recuerdo que el día 12 es festivo en España, es el día de la hispanidad. El 12 de octubre es la celebración de la hispanidad y del descubrimiento de América, entre comillas. Y nada más. Solamente desearos mucha suerte durante esta semana y nos vemos en un próximo vídeo que espero que tenga alguna noticia más. Y sobre todo pediros que os cuidéis, que ya sabéis lo que pienso, sois muy importantes. Chicos, chicas, os estoy viendo. Y lo dicho, cuidaros. ¡Espartanos! ¡Esta noche cenaremos en el infierno!